Bueno, les quiero invitar a que abran sus Biblias en Primera de Pedro. ¿Saben dónde queda Primera de Pedro, verdad? Me imagino que deben de saber. Sí. Va antes de Segunda de Pedro. Así de que ya con esa referencia ya pueden llegar más fácil. Pero según me dice Charles, ustedes ya han venido estudiando esta carta ya por algunos domingos. Así es de que, bueno, quizá lo que voy a compartir en esta mañana, lo que vamos a estar meditando, ya lo vieron con Gonzalo, ya lo analizaron, y quizá hay algo nuevo que el Espíritu Santo quiera traer a nuestras vidas, volviendo a repasar, ¿verdad? Vamos a ver los versículos del 3 al 7. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 7. No sé si tengan la rutina de hacerlo, pero si no lo hacen, pues lo harán por primera vez, si no, será rutina. Les quiero pedir que leamos juntos este pasaje, ¿sí? Del versículo 3 al versículo 7 de Primera de Pedro. Vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Bueno, entonces comenzamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Padre, ahora que vamos a meditar en estos versículos, queremos pedirte, Padre, que tú nos exhortes, nos amonestes, nos traigas a la vez ánimo y aliento, Señor, al pensar en lo que sucede, Señor, en nuestras vidas cuando aprendemos a obedecerte y a vivir de acuerdo, Señor, a lo que tú esperas en nosotros, Padre. Así es de que pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta vida hay solamente dos perspectivas. Ajá. La perspectiva humana y la perspectiva de Dios. Ahora, la perspectiva humana tiene un montón de formas de manifestarse. Hay quienes ven la vida desde la perspectiva, por ejemplo, de la economía, ¿no? La cuestión del dinero, la cuestión de las finanzas. Hay quienes miran esta vida desde la perspectiva, por ejemplo, de los deportes. No sé si ustedes conozcan a alguien, pero yo conozco gente que es bien apasionada de los deportes, que saben quién va a jugar cuándo, y quiénes son los jugadores, y quién cambió, y hay gente que pone su perspectiva, por ejemplo, en los movimientos políticos. ¿No? Ah, no, es que este es el bueno, y no, los otros son los malos. Y todo lo miran en base a la perspectiva de una posición política. Y así podríamos sacar un montón de ejemplos, ¿verdad? Cómo se vive la vida desde el punto de vista humano. La perspectiva divina, la perspectiva que tiene que ver con mirar la vida como Dios quiere que la veamos, tiene solamente una guía y esa es la palabra de Dios y nuestra obediencia a ella. Pedro le tiene que escribir en esta carta a un grupo de creyentes que están en el primer siglo y que la verdad no les está yendo bien. Por diversos motivos, entre ellos a causa de su fe, han tenido que ser dispersos por diversas regiones. Entonces han perdido su identidad nacional, han perdido
la comodidad de donde ellos habían crecido y tenían su vida y están viviendo. Realmente la vida en el primer siglo no era fácil. El Imperio Romano, como todo gobierno humano, lo único que querían era dinero, ¿verdad? De los impuestos y la inmoralidad estaba prevalente. Y la realidad es que cuando vemos el primer siglo al siglo XXI, las cosas no han cambiado. Y la verdad, no van a cambiar. No van a cambiar hasta que Jesucristo venga. Entonces, una vez más, muchas veces la gente piensa, ay, no, si tan solo hubiera este presidente, las cosas cambiarían. Y volteamos a los años pasados, ¿qué cambió? La inmoralidad, la corrupción, los problemas financieros, ahí están. Si creemos que, bueno, si tan solo yo ganara un poquito más de dinero y tuviera una casa más grande y tuviera un carrito, ya seríamos felices. ¿Y qué descubrimos? Entonces, cualquier perspectiva terrenal nos va a llevar a la falta de esperanza, nos va a llevar a ver la vida de una forma pesimista, y aún a llegar a pensar, bueno, ¿y Dios? ¿Y Dios por qué no hace nada? Pero cuando aprendemos a ver la vida desde la óptica de Dios, nos damos cuenta que Dios no es que está allí ocupado en alguna otra galaxia y se ha descuidado de México, o se ha descuidado de Puebla, o se ha descuidado de mi hogar. Nos damos cuenta que Dios está activo y que Dios quiere que aquellos que le hemos conocido podamos tener nuestra mente enfocada en cómo Dios quiere que nosotros veamos esta vida. Eso es a lo que le llamamos una perspectiva divina. Ahora es interesante que en estos versículos que acabamos de leer, hay 4 aspectos que Pedro presenta que nos animan a decir, vale la pena ver esta vida como Dios quiere, no solamente que yo la vea, sino que yo la viva, que yo refleje lo que Dios quiere hacer en mi vida a pesar de las circunstancias que pasan a mi alrededor. Entonces, vamos a ver cuáles son estos 4 aspectos, ¿sí? El primer aspecto, desde el día que depositamos nuestra fe en Cristo, de acuerdo al versículo 3, poseemos algo muy especial. ¿Qué es en el versículo 3 lo que, diríamos, resalta? Hay varios elementos en el versículo 3. Está diciendo, bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Eso sucede cuando aceptamos a Cristo. Eso sucede cuando entendemos por qué Jesucristo vino a morir. Jesucristo vino a morir, como Gonzalo lo dijo, para que, como la Biblia lo dice, para pagar por mis pecados, pero no solamente murió, resucitó, y con eso Él venció a la muerte. Entonces, estábamos muertos espiritualmente y aceptamos a Cristo, ¿y qué sucede? Renacemos. Ahora, ¿renacemos para qué? El mismo versículo nos da el propósito. Ahí aparece allí después de donde dice, nos hizo renacer. ¿Con qué propósito? Vean el versículo. ¿Con qué propósito? Una esperanza. Para nada más dice una esperanza. Viva. Exactamente, para una esperanza viva. Ahí es en donde hay una diferencia entre, ¿por qué soy cristiano? Porque los domingos voy a la iglesia. ¿Esa es la razón por la que somos cristianos? Somos cristianos porque yo he depositado mi fe en Jesucristo. Jesucristo me ha hecho renacer y como resultado natural, se va a dar el hecho de que entonces yo tengo una esperanza viva. Cuando pensamos en el tema de la esperanza, vamos a ver algunos ejemplos de esperanza y a ver cómo nos sentimos. Ayer, ¿cuántos vieron
los que le vamos a la selección mexicana, ¿cuál era nuestra esperanza? Que ganara Brasil. Ah, que le va a ganar a Brasil. ¿Y qué pasó? Ah, el domingo pasado, ahora sí va a ganar. ¿Y qué pasó? No ganó el que yo quería. Y así podríamos poner un montón de ejemplos que tienen que ver con cosas en las cuales ponemos nuestra esperanza. Yo tenía la esperanza que mi matrimonio iba a salir bien y las cosas no van bien. Yo tenía la esperanza de que las cosas de mi trabajo iban a mejorar, que iba a tener un mejor sueldo, y no sucede. Y una vez más, la perspectiva humana nos lleva a crearnos expectativas, esperanzas, pero la mayoría de las veces esas esperanzas no se cumplen. No gana un equipo, no gana un candidato, no me dan el puesto que yo quería, mi matrimonio no había salido como yo lo había imaginado, y así todo lo que rodea nuestra vida. Pero la perspectiva bíblica, la perspectiva divina, nos dice que desde el momento en que aceptamos a Cristo, pasamos de muerte a vida, renacimos, y dice allí, para una esperanza viva. Ahora, noten que no solamente dice para una esperanza, porque una esperanza, tarde o temprano se muere. Disculpen que ponga ejemplo de fútbol, pero casi me gusta, siempre cuando comparto la palabra de Dios, pongo en contexto en el lugar en donde estoy. Miren, yo desde que era chiquito, yo era fanático del Cruz Azul. Tenía como 4 o 5 años y como ganaba títulos, ¿y ahora qué sucede con Cruz Azul? Da pena. Entonces, uno tiene esperanza y con el paso del tiempo esa esperanza se va bajando, se va declinando, se va muriendo. ¿Ustedes creen que ahora tengo ganas de ver un partido de Cruz Azul? ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Y lo mismo sucede en otras áreas de nuestra vida. Yo tenía la esperanza de que mi matrimonio iba a ser así y que mi esposa o mi esposo me iba a tratar así, pero ha pasado el tiempo ¿y qué comienza a pasar? El amor comienza a irse perdiendo, ya el ánimo de hacer lo que me corresponde, lo dejo de hacer. La esperanza suele morirse y eso nos suele cambiar. Pero si vemos aquí, Pedro está diciendo, renacimos para una esperanza viva. Así es de que no es una esperanza cualquiera. No es una esperanza humana. No es una esperanza que depende de nosotros. Es una esperanza que Dios ha preparado para los creyentes. Ahora, no se necesita ir a un seminario y saber de teología para entender lo que Pedro está diciendo. Pedro le está escribiendo a un grupo de creyentes que están dispersos en diversos lugares en el primer siglo, que están enfrentando aflicciones y aflicciones bien serias. Hay persecución contra los cristianos. Y Pedro les tiene que recordar, hey, nosotros no estamos muertos. Tenemos un lugar que nos está esperando en la eternidad. Pero ánimo, tenemos una esperanza viva. Por lo tanto, podemos vivir esta vida con propósito sabiendo que nuestras vidas están seguras por la eternidad. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva. Cuando muramos, sabemos a dónde iremos, pues hemos puesto nuestra esperanza en aquel que venció la muerte. Miren, eso nos ayuda a que la vida tenga sentido. Sí, quizá el carro se descompuso, no nos alcanza para la renta, hay problemas en el hogar. Si volteo una perspectiva humana, comienzo a tomar decisiones equivocadas, comienzo a desesperarme, comienzo a verlo todo negro. Pero si decido voltear a Dios y decirle, Dios, en medio de esta circunstancia, quiero gozarme en la esperanza de que te tengo a ti.
de que esto que vivimos aquí terrenalmente es temporal, no va a ser para toda la vida. Un día vamos a morir. Pero mientras que estamos aquí, Dios nos da esa esperanza. Ahora, esta convicción nos debe animar a vivir la vida con una perspectiva correcta. Pero vean el siguiente versículo y vamos a ver que no solamente obtenemos una esperanza viva, sino que además, ya que hemos creído y aceptado que Cristo murió por nosotros, Él nos ha dado algo muy especial en el versículo 4. A ver, ¿qué es lo que nos ha dado Dios? De acuerdo al versículo 4. Una herencia. ¿A quién no le gusta recibir herencias? Ahora, miren, seamos sinceros. ¿Qué es una herencia? Legalmente, una herencia es un patrimonio o conjunto de bienes que de un difunto se transmiten legalmente a sus herederos. Eso es lo que es una herencia. Nada más es eso, así de sencillo. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me ha tocado ver casos en donde las herencias traen unos pleitos, en donde las herencias traen unas situaciones en donde mejor el difunto no hubiera dejado nada. Sin embargo, cuando vemos lo que está dejando el Señor Jesucristo, porque en una herencia pensamos en algo de valor, en algo significativo. Entonces, a ver, Pedro está diciendo que tenemos una esperanza viva. Y ahora está diciendo que tenemos una herencia, ¿no? La herencia a la cual Pedro hace referencia, por supuesto, no tiene que ver con un carro último modelo, no tiene que ver con un trabajo con un mejor ingreso, no tiene que ver con una casa con 5 recámaras, no tiene que ver con cuestiones que nosotros humanamente pensaríamos. Ajá. Realmente lo que Pedro está haciendo referencia es a una eternidad en un mundo perfecto. Eso es lo que nos espera. Los que no conocen a Cristo, por eso se desesperan. Porque ellos piensan que tienen que hacer lo que sea por obtener la felicidad, porque no saben que hay en el más allá. Ajá. Los que no conocen a Cristo, mi matrimonio va mal, me busco otra mujer, me voy con otro hombre, tengo aventuras, soy infiel. Lo que importa es que esta vida la viva feliz. ¿Y cómo acaban? Más infelices. Sin embargo, la perspectiva divina nos dice, espérame, nos está esperando una herencia. Ahora, es interesante que en el versículo 4 nos dice exactamente cómo es esta herencia. Ajá. En primer lugar, ¿qué dice con respecto a la herencia? No se corrompe, no se corrompe. Cuando pensamos en corrupción, ¿en qué pensamos? ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en corrupción? Hay una lanita y ya me libro. Una licencia para construir. No sé. Aquí te doy tu lanita y ya me dan mi licencia. Ya puedo construir. No el trámite para las placas, para el taxi, todo lo que es te doy ahí para tu refresco. ¿No? La herencia que Dios tiene guardada para sus hijos, no hay forma de llegar con Dios y Dios, pues te doy una lanita, ¿no? Entonces de la vista gorda y me dejas pasar a la eternidad contigo. No hay forma. Miren, es triste cuando como cristianos permitimos que la perspectiva humana nos influya y a veces aún por el hecho de que, bueno, pues ya conocí a Cristo, estoy yendo a la iglesia, pero no leo la Biblia, no la memorizo, no me congrego, no me alegro con los hermanos en la fe, en ir creciendo en la Biblia. No es que perdemos la salvación, pero perdemos el gozo de la perspectiva de lo que nos espera, porque no maduramos en nuestra vida.
Y me refiero en nuestra vida aquí en esta tierra, en nuestra vida cristiana. ¿No? Pero esta herencia que nos espera, dice en primera que es incorruptible. Además, dice, no se contamina. Cuando pensamos en algo que no se contamina, ¿saben qué es lo que me viene a la mente? Un salón de cirugía. ¿Han estado ustedes en un quirófano cuando van a operar? Quizá ustedes mismos han estado, gracias a Dios, yo nunca he estado. Me acuerdo nada más cuando iban a hacer mi primer hijo que me dejaron pasar al quirófano al momento del alumbramiento. ¿Cómo es todo esterilizado? Que hasta el doctor me dijo, mira, te tienes que poner esta ropa. Y hasta los zapatitos me tuve que poner, el gorro y todo. ¿Por qué? Porque no se puede contaminar. Y la herencia que Dios tiene para aquellos que hemos creído en Él, está diciendo, no está contaminada. No está contaminada con nada de este mundo. Y además dice, incontaminada e inmarcesible, y dice, reservada en los cielos, ¿para quién? A ver. ¿Para quién dice? Para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿A quién se está refiriendo? A ver, la hermana dice, para nosotros, pero está señalando aquí, me está diciendo para nosotros. ¿Pero por qué señaló para aquí? Para mí. ¿Por qué para mí? Porque ahí es lo clave. Pedro le está escribiendo a un grupo de creyentes que han depositado su fe en Jesucristo, que un día reconocieron que necesitaban a Cristo en su corazón, que necesitaban ser perdonados de todos sus pecados y entendieron que solamente Jesucristo era el camino. Ajá. Entonces, cuando vemos la frase, para vosotros, está escribiendo a un grupo de creyentes. Ahora, entonces, ¿de dónde sacamos nosotros que la herencia es para nosotros? ¿De dónde nos la sacamos? ¿Por qué no la agenciamos nosotros? ¿Hay una razón lógica por qué no la agenciamos nosotros? Exactamente, porque hemos hecho exactamente lo que hicieron los creyentes en el primer siglo, en que en medio de corrupción, en medio de un mundo podrido en el primer siglo, alguien les habló de que en Cristo había una nueva vida, que en Cristo estaba la eternidad, y creyeron. Y ahora Pedro les dice, tienen una esperanza viva, tienen una herencia. Ajá. ¿Y en dónde está reservada esa herencia? Qué bueno que está en los cielos. Porque si la dejamos en un banco, ¿qué sucedería? Si se la damos al gobierno de Morena para que lo administre, ¿qué va a pasar? Si se la damos al Banco Monetario Internacional, ¿qué va a pasar? Pero ven cómo Pedro está hablando en términos que una persona que no conoce a Cristo no puede entender. Una persona que no conoce a Cristo, todo lo ve a nivel de este mundo. Por lo tanto, no tiene esperanza. Por lo tanto, no puede ver, oye, hay algo más interesante que esta vida. Y Pedro le está recordando a los creyentes, espérame, te está esperando una herencia. Y esa herencia es segura, ¿sabes por qué? Porque está guardada allá arriba en los cielos para todos aquellos que depositan su fe en Jesucristo. Así es de que llevamos sus elementos. Tenemos una esperanza viva y tenemos una herencia. Y Pedro describe exactamente cómo es esta herencia. ¿Qué tanto valoramos esta herencia mientras que estamos en esta tierra? ¿Qué tanto la valoramos? Yo tenía una amistad que hace algunos años habló conmigo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Fíjate que estoy yo preparando mi testamento y estoy pensando cómo voy a dejar. Cuando yo me muera, ¿cómo voy a dejar en mi testamento? Y fíjate que he pensado que me gustaría incluirte en mi testamento. Yo me quedé pensando, ¿por qué me está incluyendo si yo no soy de su familia?
Y me dijo, los quiero mucho a ti y a Reina, a mi esposa, y los voy a incluir en mi testamento. Entonces necesito que me des una identificación oficial tuya para que entonces pueda ir con el abogado y tú estés en el testamento. No, yo cuando supe lo que la persona tenía de dinero, honestamente yo no podía dejar de pensar, esta persona se vaya. No me dijo qué porcentaje. De hecho, la persona todavía no se muere. Tal vez nada más me dejó el 0.5% del 100% que tiene. Oye, cuando veo todo lo que tiene, yo dije, mucha cuánto habrá dejado. Y Jesucristo está viniendo aquí a decir, les tengo una herencia. Una herencia con esas características. Entonces, miren, hermanos, hoy al salir, tenemos que salir pensando, sí es cierto, sufro en esta tierra. No me alcanza mi sueldo. Tenemos que batallarle fuerte para que llegue el dinero. Pero Dios me recuerda que si le obedezco, tengo la esperanza viva de que Él está conmigo y me espera una herencia. Versículo 5. Hay otro elemento para los que conocen a Cristo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El versículo 5 nos añade un tercer elemento. Estamos protegidos por Dios. Por fe vivimos bajo la convicción de tener un poderoso escudo alrededor de nosotros. Cuando Pedro está diciendo allí que sois guardados, esa idea es una especie como de escudo protector alrededor de nosotros. ¿Sí? Te va a decir, hijo hermano, además de que usted ve muchas películas de esas de superhéroes, ¿verdad? No, literalmente lo que Pedro está diciendo no es como en las películas con efectos especiales y que el malo nunca se muere. No, no, no. Aquí Pedro está diciendo que el creyente tiene un escudo protector. Ay, hermano, pues el mío no funciona porque tengo un montón de problemas. No, a pesar de los problemas, ese escudo allí está. ¿Cuál es la fuente de poder de dicho escudo? Cuando está diciendo que sois guardados, ¿qué es lo que alimenta a esa protección? La fe. Vean lo que dice ahí, que sois guardados por el poder de Dios. Entonces, esa fuente de protección que tiene el creyente es Dios mismo. Dios está interesado en nuestras vidas todos los días, no solamente el domingo cuando estamos aquí sentados. La pregunta es, ¿y qué tan en serio tomo yo a Dios una vez que salgo de aquí? Porque este versículo está diciendo que el creyente cuenta con la protección de Dios. Dice, sois guardados. Guardar es proteger. ¿Y sabes qué? Aquí con esto no se mete. Ayer venía en el autobús y yo vengo un poquito con la psicosis de la violencia que hay en México, ¿verdad? Llevo ya, ¿qué? 30 años fuera de México. Yo traía en mi maleta, en mi mochila, yo traía mi iPad. Híjole, ¿cómo la hago para que no se den cuenta? ¿Ves? Y la venía agarrando y ¿por qué? Porque la quiero proteger. ¿Por qué? Porque es valiosa. ¿Por qué? Porque me es útil. ¿Por qué? Porque la necesito. Por eso la cuido. ¿Saben que Dios hace lo mismo? Para mí, esta tablet es valiosa. Costó cara. Me es útil. La uso constantemente. Parece que está obsoleta. No te parece que esté obsoleta. Le hago las actualizaciones y ya, la puedo seguir usando. ¿Saben que Dios hace lo mismo con nosotros los creyentes? Para Dios, nosotros somos valiosos. Para Dios, nosotros somos útiles. Para Dios, Él nos necesita.
Por eso es que Él hace esto. Nos protege. Y nos protege con su poder. Porque Él quiere usar nuestras vidas. Ahora, dicho escudo está a nuestro alcance día tras día, mientras que estemos en esta tierra. Ahora, vamos a hablar en términos de películas. ¿Y cuál es el alcance de la fuente de poder de este escudo que nos protege en esta vida? ¿Hasta cuándo le va a durar la fuente de poder a este escudo que nos protege? ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo lo sabemos? Vean el versículo. Porque es la Biblia la que responde. No son nuestras conclusiones. ¿Qué dice el versículo? El versículo 5. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? ¿Ven que Dios siempre está viendo a la eternidad? Dios quiere que veamos a la eternidad porque ahí es en donde realmente vamos a disfrutar la vida. ¿Ah? Pero mientras que estamos aquí, Dios nos está protegiendo. ¿Y hasta cuándo nos va a proteger? Hasta el día que lleguemos a la eternidad. Hasta el día que lleguemos a la eternidad en donde ya no haya maldad. Ya nuestra naturaleza pecaminosa haya desaparecido. Así es de que esto nos debe de dar ánimo. Y una vez más, yo no sé, hermanos y hermanas, lo que ustedes viven, pero Dios sí. Y Dios quiere que ustedes salgan esta mañana con el ánimo de recordar, bueno, Dios me va a proteger. Para Dios yo soy valioso. Aunque pienso que yo no puedo hacer nada, hermana, usted mencionaba que la persona le vino a preguntar, ¿por qué en Cristo? Y tal vez usted dirá, no, pues mejor que le pregunten al pastor, él sí sabe. Pero ¿sabe qué? Cada uno de nosotros somos valiosos para Dios. Si no, Pedro no lo hubiera escrito a estos creyentes que estaban sufriendo. Porque la verdadera vida cristiana, cuando viene la lucha, no es cuando se sabe más de Biblia y de teología y se tienen las respuestas aquí luego. La vida cristiana se vive justamente con gente que dice, bueno, ¿y por qué los cristianos son así? ¿Por qué los cristianos actúan de manera distinta? Y ahí es en donde viene que Dios nos protege, pero porque Él nos quiere utilizar. ¿Me serviría de algo estar cuidando este aparato y que ahora que lo necesito, lo prenda y no me funcione? ¿Me serviría de algo? Entonces, aquí hay una reflexión muy fuerte que tenemos que evaluar. ¿Realmente le estoy siendo útil al Señor? ¿Realmente los que me rodean pueden ver en mí que hay algo distinto? ¿Ven por qué comencé diciendo la perspectiva humana y la perspectiva divina? Porque nosotros descubrimos, wow, tengo una esperanza viva, tengo una herencia que me está esperando. Wow, Dios me protege. Dios me protege porque Él me ama y me quiere usar. Pero ¿cómo me va a usar a mí si yo no? Si Dios nos amó tanto para enviar a su Hijo a morir por nosotros, Él es el que quiere usar nuestras vidas. Por último, tenemos una esperanza eterna, tenemos una gran herencia esperándonos, estamos siendo protegidos día por día con Dios, que es nuestro escudo. Ajá. Pero además, sigamos al versículo 6 y 7, ahí está, más de uno no le va a gustar. Pero bueno, a final de cuentas yo no lo escribí, fue Pedro, fue Dios. Versículos 6 y 7, en lo cual se está refiriendo Pedro a lo que acaba de decir en el versículo anterior. Ajá. Que hay una salvación que está guardada y que nos está esperando. Eso nos alegra. Y de repente Pedro regresa, nos alegramos en saber que nosotros sabemos el futuro que nos espera. Dice,
aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ay, hermano, pero pues no, que si uno viene a Cristo ya, Dios nos protege, no que nos espere una herencia. Esa es la realidad en esta tierra. Y Dios quiere que tengamos la perspectiva correcta, la perspectiva de lo que Él ha diseñado con un propósito específico. Ajá. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Otra vez, vuelve a tirarlo al futuro, ¿no? Pero ahí habla de un tema que no nos gusta mucho. Cuando tenemos que vivir aflicciones. Y ese es un punto trascendental entre la perspectiva humana cuando hay problemas y la perspectiva divina cuando hay problemas. Y me gusta mucho que Pedro nos lo pone de una manera sencilla. Nos pone las características de las pruebas. Ajá. Miren, en primer lugar, ¿por cuánto tiempo son las pruebas? Vean el pasaje es el que lo dice, no lo digo yo. Dice, ¿por cuánto? Así como vimos esperanza viva. ¿Ah? Wow, está añadiendo algo a la palabra esperanza. ¿Ah? Ahora aquí está añadiendo por un poco de tiempo. Ay, hermano, pero si usted supiera, yo ya tengo 20 años con esta aflicción. ¿En base a qué medimos el tiempo? La perspectiva humana mide el tiempo en base a esto. Dios mide el tiempo en base a la eternidad. Y sí, cuando lleguemos a la eternidad, todo va a ser alegría. No va a haber lloro, no va a haber tristezas, no va a haber amarguras. Pero Él sabe que en esta tierra, a causa del pecado, a causa de la naturaleza pecaminosa, a causa de que el enemigo en esta tierra está haciendo estragos bajo la permisividad de Dios, nosotros los creyentes tenemos que enfrentar dificultades. Pero Pedro quiere animar a los creyentes del primer siglo y a nosotros a que veamos las pruebas y recordemos, estas no duran para siempre. No solamente no son eternas, algo que no gusta, las pruebas tienen que causar aflicción. Y ese es el tipo de recetas que a uno no le gusta. Miren, ustedes me dan una suspensión para tomar unas cápsulas, aunque sea de tamaño de caballo, no importa. Pero díganme que me tienen que poner inyecciones y a mí no me gusta. Yo nomás de imaginar a mi esposa que ya me está con el algodón y me está dando y que ya tiene, que le está temblando la mano y nada más de sentir cómo entra. Para mí, así es como yo defino la aflicción. Que aunque es cuestión de segundos, mira, más me estoy imaginando la jeringa, cómo está entrando y cómo está entrando el líquido. Y me acuerdo que mi mamá hacía una trampa. Ella le estaba moviendo mucho y me pegaba y luego le volvía a pegar y me estaba engañando. Yo no sabía cuándo había entrado. Yo según seguía sufriendo, ya la jeringa había salido. Miren, eso nos sucede muchas veces a los cristianos cuando no queremos ver la perspectiva divina. Cuando no queremos buscar a Dios en medio de las aflicciones. Las aflicciones podrían terminar mucho más rápido si lo obedeciéramos. Pero las pruebas van a causar aflicción. Entonces, ser cristiano no es que ya no hay aflicciones, no. Pedro dice claramente, vamos a vivir pruebas y estas pruebas van a causar aflicción. Y no solamente esto, dice en diversas pruebas.
sea, Pedro como que le echa más limoncito a la herida. ¿Ah? Diversas, o sea, quiere decir que son distintas y variadas. Nos pueden llegar todas de un solo, o a veces un tiempo tranquilo y de repente ya pasó esto, y luego algo más grande, y luego como que baja la intensidad, y la vida se nos va así, ¿no? Pero en la vida va a haber pruebas. Ayer, Chalo, ya estábamos platicando de nuestra experiencia de servir a Dios, y los dos coincidíamos que los dos vivimos cosas similares de ver enfrentando a gente difícil, gente que nos hizo complicado el servir a Dios. Pero hoy, después de años, volteamos atrás y él y yo llegábamos a la conclusión, qué bueno que le hicimos caso. Qué bueno que no reaccionamos en la carne. Qué bueno que no nos pusimos al tú por tú con esa gente que quería derrumbarnos. Pero hermanos, eso no es fácil, eso requiere madurez. Y para llevarnos a la madurez, Dios trae las pruebas, porque es en las pruebas en donde Él lo que va haciendo es que nos va moldeando. En otras palabras, las pruebas y las aflicciones son un medio que Él utiliza para cumplir un propósito. Y eso lo vemos en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, y ahí pone ahí como que en un paréntesis, como que uno dice, espérame, pero ¿por qué Pedro habla del oro si está hablando de las aflicciones? Bueno, es interesante una ilustración muy breve que pone Pedro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, hagan de cuenta que Pedro pone, miren, aquí está el oro, y el oro es valioso. Bueno, nuestra fe está aquí. En términos de valor, el oro está aquí y nuestra fe está aquí. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa con el oro para que el oro pueda realmente tener sentido? ¿Qué se le tiene que hacer al oro? ¿Ah? O sea, un proceso. Para hacer un anillo bonito, ¿qué se tiene que hacer con el oro? Para hacer una copa de oro, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que pasar por fuego para que se moldee y ya salga el anillo bonito, ya salga la copa bonita, ¿verdad? Bueno, entonces Pedro está diciendo, recuerden, nuestra fe es mucho más valiosa que el oro. Ahora, ¿qué hacemos con el oro que es valioso? Y por cierto, Pedro dice, el oro es perecedero. ¿Qué significa? El oro no es eterno. Nuestra salvación, nuestra fe es eterna. Pero bueno, veamos el oro, que es valioso y es perecedero. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que pasar por fuego. Ajá. Bueno, Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. Dios va a utilizar las aflicciones en nuestra vida para ir moldeando nuestro carácter. Muchas veces es el matrimonio, muchas veces son los papás los que Dios utiliza para moldearnos, muchas veces son los hijos, muchas veces son las circunstancias en el trabajo, el país en donde nos tocó vivir. Ayer yo estaba platicando con Liz y le decía que yo honestamente ya no hablo de política con la gente. Yo llegué a la conclusión que no tiene caso hablar con la gente de política. Porque ya cuando la gente tiene metido a un líder político, ese es el superhéroe. Y a veces no entendemos que las circunstancias que pasan en el mundo, Dios las está permitiendo para moldear nuestro carácter como cristianos. Allá en donde yo vivo, hoy en día la política está mal. Ajá. Los valores inmorales están por todos lados. Ahora me admiro que vengo a México y no veo mucha diferencia. Bueno, ¿será que un partido político va realmente a cambiar las cosas? Ya dijimos hace rato, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué me sirve estarme quejando
de que este partido o el otro partido, o cuando Cristo lo que quiere es moldear mi carácter. ¿Por qué? Porque Él me quiere hacer un mejor hijo suyo. Así es de que las circunstancias que vivo en el hogar, en la calle, en la sociedad en la que vivo, es simplemente que Dios va a permitir las pruebas para moldearnos, para hacernos mejores hijos suyos. Pero al final del versículo 7, Pedro no deja un sabor amargo. Así es de que ni modo, aguántense, ni modo. No le queda de otra más que apechugar y aguantarse. No, Pedro no termina así. Vean qué bonito termina el versículo 7. Dice, bueno, al principio del versículo 7, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Y al final dice, vuestra fe, sea hallada ¿en qué? En alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando yo quiera. Cuando yo vaya a una iglesia de pare de sufrir y allí me digan que lo que tengo que hacer para que yo pare de sufrir. ¿Para eso? No. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venga. Oye, hermano, entonces ¿quiere decir que toda la vida nos la vamos a pasar sufriendo? No. Pero lo que Dios sí dice es que Dios va a permitir las aflicciones. Pero ahora entendemos, Dios quiere moldear, ¿no? Y bueno, solamente porque conozco a alguien, me voy a atrever a tener la confianza de hacerlo, me pongo a pensar en Tita. Ajá. Por Tita hemos estado orando por años por su problema de su dolor de la espalda. Y a veces me pongo a pensar, hijo, el pobre de Tita. Sí, no se puede mover, no puede salir, se va a amargar la mujer. ¿Y saben que algo que me da ánimo es cuando platico con mi cuñada Tita? No sé si sea la experiencia de ustedes. Eso es lo que hace Dios en la vida de un creyente que entiende, no es fácil, a veces sufro. Y, ¿verdad, Tita, que a veces hemos llorado juntos cuando estamos en el teléfono? ¿Verdad? Pero al final de cuentas, Tita está sonriendo. ¿Ya se te quitó el dolor, Tita? ¿Qué prueba estás viviendo? ¿Qué dificultad estás teniendo? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿La de Dios o la que el mundo te ofrece? Así es de que, bueno, nos tenemos que ir, me dijo Gonzalo que hasta las 2 de la tarde. Pero sinceramente, yo ya tengo hambre. Así es de... No, no es cierto. No, de veras, les agradezco mucho que me den la oportunidad de compartir la palabra. Gracias, Chano, por darme esta oportunidad. Pero a lo menos mi deseo es, bueno, realmente es mi deseo, el deseo de Dios. Porque cuando venimos a adorarle y a alabarle, Él tiene propósitos. El deseo de Dios es que esta ya mediodía salgamos con una perspectiva distinta. ¿No? Y una vez más, no lo dijo el hermano Daniel porque él lo predicó. Por eso yo les pedí, vean el pasaje. ¿Qué está diciendo el pasaje? Porque yo me voy a ir y a ustedes se les va a olvidar lo que yo dije. Ajá. Hermana, una vez que le van a preguntar a usted, oye, ¿y eso de ser cristiano y para qué? Ahora usted lo sabe. Hago una notita. Primera de Pedro, capítulo 1, ahí dice que tenemos una herencia. ¿Ah? Y dice que entonces podemos tener una perspectiva distinta. Y eso, domingo tras domingo, estudio bíblico tras estudio bíblico, lectura de la palabra todos los días, Dios va comenzando a ayudarnos a que nuestra mente tenga la perspectiva que Él quiere mientras que estamos en esta tierra. Y sí, estamos expuestos a la perspectiva financiera, a la perspectiva social, a la perspectiva política. Estamos expuestos a todas estas perspectivas, pero todas esas son perecederas. La perspectiva espiritual, la perspectiva divina, tiene estos beneficios: una esperanza viva, una herencia, la protección de Dios y el hecho de saber que las aflicciones no es que Dios me ha abandonado,
sino todo lo contrario. Vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias por este tiempo, Señor, que podemos leer tu palabra, Señor, y poder, por tu espíritu, sacar principios que nos ayudan, Señor, a entender que ciertamente nos equivocamos y que ciertamente a veces fallamos, Padre, y esta mañana tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí. Yo te quiero pedir, Padre, que este pasaje que hemos analizado pueda traer ánimo y pueda traer a nuestras vidas el reto, Señor, de cambiar lo que sea necesario cambiar, de invertir más tiempo, Señor, en amarte, en conocerte, sabiendo que tú nos proteges. Gracias, Señor, porque nuestra vida tiene propósito. En Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, Dani. Gracias.